Me llamo Laura, tengo 33 años, soy enfermera en el Hospital La Paz de Madrid, y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio sólido con Álvaro, mi marido desde hace 7 años. Pero a veces la vida da giros inesperados, y lo que parecía una relación estable puede desmoronarse con una simple pregunta. Todo empezó como una conversación inocente durante una cena en casa. Era un viernes por la noche, después de una semana particularmente estresante en urgencias. Había preparado una lubina a la sal, mi especialidad, y Álvaro había descorchado una botella de Rioja Reserva para celebrar que por fin teníamos un fin de semana libre coincidente. La luz tenue de las velas creaba ese ambiente acogedor que tanto nos gustaba. Álvaro se sirvió un segundo vaso de vino, y con una sonrisa pícara que no supe interpretar en ese momento, me soltó: «Cariño, ¿te has planteado alguna vez un trío?». Me reí, casi atragantándome con el vino. Pensé que era una de sus bromas. Álvaro siempre había tenido ese humor un poco provocador. «Venga ya, Álvaro. ¿A qué viene eso ahora?», contesté, intentando restarle importancia. Pero su expresión no cambió. No había rastro de humor en sus ojos. «Lo digo en serio, Laura. Es algo que llevo tiempo pensando». Dejé el tenedor sobre el plato. La cena acababa de perder todo su encanto. «¿Me estás diciendo que quieres acostarte con otra persona? ¿Conmigo delante?». Él negó con la cabeza rápidamente, como si yo hubiera malinterpretado algo obvio. «No es eso. Es experimentar juntos, probar cosas nuevas. No significa nada. De hecho, podría fortalecer nuestra relación». Sentí un escalofrío. 7 años de matrimonio, y de repente me daba cuenta de que quizás no conocía tan bien a mi marido como creía. «No sé, Álvaro. No es algo que me haya planteado nunca», respondí sinceramente. «Y francamente, no me parece una buena idea». «Solo piénsalo, ¿vale?», insistió, alcanzando mi mano por encima de la mesa. «No hay prisa». Pero sí la había, al parecer. Durante las semanas siguientes, el tema del trío se convirtió en una presencia constante en nuestra relación. Álvaro lo mencionaba con naturalidad, como quien habla del tiempo o de los planes para el fin de semana. A veces de forma directa, otras veces en forma de insinuación o chiste. «Vaya, esa chica te ha mirado», me decía en un bar. «¿Te gusta? Podríamos conocerla mejor». O deslizaba comentarios mientras veíamos una película. «Ese actor es guapo, ¿verdad? ¿Te lo imaginas en nuestra cama?». Al principio intenté tomármelo con humor, luego con paciencia, finalmente con frustración. No era mi estilo. Nunca había sentido la necesidad de incluir a una tercera persona en nuestra intimidad. Pero Álvaro insistía. «Es solo una experiencia, Laura. No es una infidelidad si lo hacemos juntos». Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca de la Plaza Mayor, volví a rechazar la idea. Álvaro dejó caer los cubiertos con más fuerza de la necesaria. «¿Sabes qué? A veces me pregunto si no eres demasiado conservadora», espetó con un tono que nunca había usado conmigo. Pensaba que nuestro matrimonio era lo suficientemente fuerte como para experimentar sin miedo. Sus palabras me dolieron. ¿Era yo la del problema? ¿Era mi negativa a cumplir su fantasía una señal de debilidad en nuestra relación? Durante días, esa duda me carcomió por dentro. Una tarde, mientras Álvaro se duchaba, su móvil no dejaba de sonar con notificaciones. Normalmente nunca miraría su teléfono, pero algo me impulsó a hacerlo. Me sorprendió encontrar varios mensajes de un tal Carlos, un compañero de su oficina al que había conocido en un par de ocasiones. «¿Se lo has dicho ya a Laura? ¿Cómo va el plan?». «Tío, no te rayes, seguro que sale bien». Mi corazón se aceleró. ¿El plan? ¿Qué plan? Seguí leyendo los mensajes anteriores y descubrí algo que me dejó helada. Álvaro había estado hablando de nuestra vida íntima con Carlos, detallando su fantasía del trío y la estrategia para convencerme. «Tengo que insistir hasta que ceda», le había escrito a Carlos. «Al final todas acaban cediendo si presionas lo suficiente».
Dejé el móvil exactamente donde estaba y me senté en la cama, temblando. No solo me estaba presionando para algo que no quería, sino que lo estaba comentando con otros como si fuera una especie de reto a superar. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, decidí no mencionar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué significaba esto para nuestra relación. 3 días después de este descubrimiento, Álvaro volvió tarde del trabajo. Yo estaba en el sofá, hojeando distraídamente una revista de viajes, pero mi mente seguía dando vueltas al asunto. Se sentó a mi lado con expresión contrita. «Perdóname por lo del otro día», dijo en voz baja. «Me pasé». Le miré con una mezcla de alivio y cautela, pensando en los mensajes que había leído. «Sí, te pasaste. Es que, es importante para mí, Laura. Pero tú eres lo más importante. Si es un no rotundo, lo aceptaré». Algo en su tono, en la forma en que me miraba, me hizo sentir que si decía que no, algo se rompería entre nosotros. Y quizás por cobardía, quizás por curiosidad, o quizás porque quería desenmascarar su juego, dije algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. «De acuerdo. Lo haremos». La cara de Álvaro se iluminó como la de un niño en la mañana de Reyes. «Pero con una condición», añadí inmediatamente. «Si lo vamos a hacer, yo elegiré al chico». Vi cómo su expresión cambiaba radicalmente. Claramente había asumido que elegiríamos a otra mujer. Su mandíbula se tensó visiblemente antes de forzar una sonrisa. «¿Un chico?» «No sé, Laura. Yo había pensado más bien en una chica». «Tú has abierto esta puerta, Álvaro. Si quieres explorar, exploremos los dos. ¿O es que solo se trata de cumplir tus fantasías?» Se quedó callado unos segundos que parecieron eternos. «Claro, me parece justo», concedió finalmente con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Y ahí empezó todo. Elegir a alguien para algo así no es una tarea sencilla. No es como buscar en Tinder o en una app de citas. Necesitaba a alguien discreto, alguien que no fuera a convertir nuestra vida en un chismorreo de hospital. Alguien con quien me sintiera cómoda. Y entonces pensé en Marcos. Marcos era enfermero como yo, pero trabajaba en la unidad de cuidados intensivos. Teníamos una buena relación profesional y a veces coincidíamos tomando café en la cafetería del hospital. Era discreto, educado, inteligente y sí, era guapo. Moreno, con ojos verdes intensos y una sonrisa que transmitía seguridad y calma a la vez. Lo más importante era que Marcos estaba soltero, tras una ruptura reciente de una relación larga. No había riesgo de complicaciones sentimentales por su parte. Cuando le mencioné a Álvaro mi elección, vi cómo intentaba mantener la compostura. «¿Marcos? ¿El enfermero de la UCI? ¿El que conocí en la cena de Navidad del hospital?» «Sí, ese mismo», confirmé, observando detenidamente su reacción. «¿Y crees que él aceptaría?» Me encogí de hombros. «No lo sé. Podría preguntarle». Álvaro se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. «Vale, si es lo que quieres». Lo que Álvaro no sabía es que, en parte, había elegido a Marcos precisamente por su reacción. Si él podía fantasear con incluir a otra persona en nuestra cama, ¿por qué yo no podía elegir a alguien que me atraía? Era un juego peligroso, pero en ese momento no lo veía así. Al día siguiente, mientras tomábamos un café en la cafetería del hospital, reuní valor para hablar con Marcos sobre la proposición. Para mi sorpresa, después de la inicial incredulidad, su respuesta me desconcertó. «Laura, antes de que sigas, hay algo que deberías saber», dijo con voz grave. «Conozco a Álvaro más de lo que él cree». Me quedé paralizada, con la taza de café a medio camino entre la mesa y mis labios. «¿Qué quieres decir?» Marcos inspiró profundamente antes de continuar. «Hace unos años, cuando yo estaba en la facultad de enfermería, salía con Sofía, su hermana pequeña. Fue una relación muy intensa, pero acabó mal, muy mal. Álvaro nunca me perdonó cómo terminó todo». Dejé la taza en la mesa, intentando procesar esta información. Álvaro nunca había mencionado que conociera a Marcos de antes. ¿Por qué no me lo había dicho?
¿Qué pasó exactamente? Marcos bajó la mirada. Sofía descubrió que yo la había engañado. Una noche de juerga, demasiado alcohol, ya sabes cómo son estas cosas. Se lo conté yo mismo, porque no podía vivir con la culpa. Ella intentó suicidarse poco después. Un escalofrío me recorrió la espalda. Álvaro me había hablado de ese episodio oscuro con su hermana, pero nunca mencionó que estuviera relacionado con Marcos. Sofía está bien ahora, continuó Marcos. Vive en Barcelona, tiene pareja, es feliz. Pero Álvaro, él juró que me haría pagar por lo que pasó. Y ahora apareces tú con esta propuesta y no puedo evitar preguntarme. Si hay algo más detrás, completé su frase, sintiendo cómo las piezas encajaban de una forma inquietante. Exacto. Por eso quería quedar con los dos. Necesito ver su cara cuando me vea, confirmar si realmente sabe quién soy. La proposición que había comenzado como un juego de poder en mi matrimonio acababa de adquirir un tono mucho más oscuro. Reunir el valor para hablar con Marcos con más detalle fue más difícil de lo que pensaba, especialmente después de lo que me había contado. Finalmente, un miércoles por la tarde, lo encontré solo en la sala de descanso, y decidí abordar el tema directamente. Marcos, sobre lo que hablamos ayer, ¿realmente crees que Álvaro podría estar usando esto como algún tipo de venganza? Me miró con preocupación. No lo sé, Laura. Puede que esté paranoico. Han pasado 5 años. Quizás ni siquiera me reconozca. Pero si es así, ¿por qué aceptarías participar en esto? Una sonrisa enigmática cruzó su rostro. Porque a veces la mejor manera de averiguar las intenciones de alguien es siguiéndoles el juego. Además, hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, me pareces una mujer increíble, Laura. Y si tu marido está usando vuestra relación para algún tipo de venganza retorcida, mereces saberlo. Su franqueza me desarmó. Había algo en Marcos, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, que me resultaba tremendamente atractiva. ¿Crees que deberíamos hacerlo entonces? ¿Seguir con esto? Creo que deberíamos al menos reunirnos los tres. Ver cómo reacciona al verme. Eso nos dará respuestas. 2 días después, recibí un mensaje suyo. Si todavía está en pie la oferta, creo que podríamos hablar los tres. ¿Un café mañana después del turno? La noche antes de nuestra reunión con Marcos, decidí confrontar a Álvaro. No podía seguir adelante con esta farsa sin saber la verdad. Después de cenar, mientras recogíamos la mesa, solté la bomba. ¿Por qué nunca me dijiste que conocías a Marcos de antes? ¿Que fue el novio de Sofía? Álvaro dejó caer un vaso que se hizo añicos contra el suelo. Se quedó inmóvil, con la cara pálida. ¿Cómo lo sabes? Eso no importa. Lo que importa es que me has estado mintiendo. ¿Es esto algún tipo de venganza retorcida? Se pasó las manos por la cara, visiblemente alterado. No es lo que piensas, Laura. Ah, ¿no? Entonces explícamelo, porque estoy empezando a pensar que todo esto del trío es parte de algún plan para hacerle daño a Marcos. Álvaro se sentó pesadamente en una silla, como si de repente le faltaran las fuerzas. No quería hacerle daño a Marcos. Quería verte con él. Me quedé sin palabras, intentando entender lo que me estaba diciendo. Hace años, cuando estaba con Sofía, lo vi una vez, con otra chica. No estaban haciendo nada malo, solo hablando en una cafetería. Pero había algo en cómo la miraba, en cómo ella le sonreía. Nunca había visto a nadie mirar a otra persona así. Y desde entonces, no sé por qué, no he podido quitarme esa imagen de la cabeza. ¿Imaginarte a ti con alguien que puede mirarte de esa manera? ¿Me estás diciendo que has estado fantaseando con verme con el ex de tu hermana? ¿El mismo que la llevó al borde del suicidio? Suena retorcido, lo sé. Pero no es por Sofía, no es una venganza. No sé explicarlo. Es una obsesión que he desarrollado. Y cuando lo vi en la cena del hospital, trabajando contigo, todo volvió. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No sabía qué era peor, que fuera una venganza o esta extraña obsesión que me estaba confesando.
¿Y los mensajes con Carlos? ¿También le has contado esta obsesión? Vi la sorpresa en su rostro al darse cuenta de que había leído sus conversaciones. Carlos no sabe nada de Marcos. Solo le conté lo del trío, que quería convencerte. Que querías presionarme hasta que cediera, le corregí, recordando las palabras exactas del mensaje. Álvaro bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, Laura. Todo esto se me ha ido de las manos. Me acerqué a la ventana, necesitando espacio, aire, distancia de esta confesión que me dejaba más confundida que antes. ¿Quieres que cancele lo de mañana?, preguntó en voz baja. Me giré para mirarlo. No. Mañana nos reuniremos con Marcos, como estaba previsto. Quiero ver cómo te comportas sabiendo que yo sé la verdad. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Álvaro estaba más nervioso de lo que lo había visto nunca cuando nos reunimos con Marcos en una cafetería discreta cerca del templo de Devot. Era un lugar lo suficientemente apartado para que nadie del hospital nos viera juntos, pero lo suficientemente público para que la conversación no resultara demasiado íntima. Marcos llegó puntual, vestido con unos vaqueros oscuros y una camisa azul que resaltaba sus ojos. Noté cómo Álvaro lo evaluaba mientras se acercaba a nuestra mesa, una mezcla de tensión y algo más que no supe identificar en su mirada. La tensión era palpable cuando Marcos estrechó la mano de Álvaro. Tiempos sin vernos, dijo Marcos, dejando claro que recordaba perfectamente quién era Álvaro. Sí, mucho tiempo, respondió Álvaro, intentando mantener la compostura. No sabía que trabajabas con Laura. El mundo es un pañuelo, comentó Marcos, sentándose frente a nosotros. Y bien, Laura me ha hablado de vuestra propuesta. La conversación avanzó sorprendentemente fluida. Hablamos sobre expectativas, límites, seguridad. Marcos fue respetuoso en todo momento, dirigiéndose tanto a mí como a Álvaro, sin hacer que la situación fuera más incómoda de lo que ya era. Pero yo podía sentir la electricidad entre los dos hombres, las miradas cargadas de historia no dicha. En un momento dado, Álvaro se disculpó para ir al baño. Tan pronto como se alejó, Marcos se inclinó hacia mí. A la mañana siguiente del encuentro con Marcos, la casa parecía extrañamente silenciosa. Álvaro se había levantado temprano y se había encerrado en su despacho, sin apenas dirigirme la palabra. Yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana como Madrid despertaba lentamente bajo un cielo gris de invierno, con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Las imágenes de la noche anterior no dejaban de reproducirse en mi cabeza. Las manos de Marcos sobre mi piel, sus labios, sus palabras susurradas, y la mirada de Álvaro. Una mezcla de fascinación y horror, como quien ve cómo su propia creación cobra vida y escapa a su control. Mi móvil vibró con un mensaje. Era Marcos. Asterisco, ¿estás bien? No he podido dormir pensando en ti, en nosotros. Asterisco. Antes de poder responder, escuché los pasos de Álvaro acercándose a la cocina. Bloqueé el móvil rápidamente y lo dejé sobre la encimera. Buenos días, dijo con voz apagada, sirviéndose café. Buenos días, respondí, sin saber qué más decir. Se sentó frente a mí, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Laura, sobre anoche. No quiero hablar de eso ahora, Álvaro. Tenemos que hacerlo, insistió. Lo que pasó no fue lo que esperaba. Dejé la taza con más fuerza de la necesaria. ¿Y qué esperabas exactamente? ¿Que fuera un espectáculo para tu disfrute? ¿Que te sintieras poderoso viendo cómo me acostaba con otro hombre que tú habías aprobado? Álvaro palideció. No, no es eso. Es que vosotros, parecíais tan... ¿conectados? Completé su frase. ¿Te sorprende que pudiera tener química con otra persona? No es eso, negó con la cabeza. Es que parecía demasiado real. Como si nos conociéramos de antes, dije, decidiendo tantear el terreno. Álvaro me miró fijamente, con una expresión que no supe descifrar. Sí. Exactamente así. Respiré hondo. Era el momento de poner las cartas sobre la mesa. Álvaro, sé que conocías a Marcos antes de lo de Sofía.
Sé que fuisteis amigos en la universidad. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. ¿Qué más sabes? Preguntó en voz baja. Todo. Sofía me llamó. Me contó lo que hiciste. Álvaro cerró los ojos, como si acabara de recibir un golpe físico. Laura, no es lo que piensas. ¿No? ¿No manipulaste a tu amigo para que engañara a tu hermana? ¿No orquestaste toda esa situación para separarlos? ¿No has estado obsesionado con Marcos durante años? Es más complicado que eso, murmuró, sin mirarme. Entonces explícamelo, Álvaro. Porque ahora mismo no entiendo nada. No entiendo por qué me has utilizado como una pieza más en tu juego retorcido con Marcos. Álvaro se levantó y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. Cuando habló, su voz sonaba quebrada. Marcos y yo éramos inseparables en la universidad. Éramos todo el uno para el otro. Pero él siempre fue más libre. Yo quería algo exclusivo, él no creía en las etiquetas, en los compromisos. Un día conoció a Sofía en una fiesta en mi casa y empezaron a salir. No supe manejar los celos, la rabia. Hice cosas horribles, Laura. Cosas de las que me arrepiento cada día. Me quedé paralizada, intentando procesar lo que me estaba confesando. ¿Estabas enamorado de él? Pregunté, sintiendo que las piezas encajaban de una forma inesperada. Álvaro asintió sin volverse. Lo estaba. Y cuando lo perdí, una parte de mí se rompió. Pasaron los años, conocí a otras personas, te conocí a ti, y pensé que lo había superado. Que podía tener una vida normal, un matrimonio feliz. Y lo intenté, Laura, te juro que lo intenté. ¿Y entonces lo viste en la cena del hospital? Sí, suspiró. Verlo allí, trabajando contigo, fue como si el pasado volviera de golpe. Todas esas emociones que creía enterradas resurgieron. Y entonces empecé a fantasear, a obsesionarme con la idea de veros juntos. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué querrías ver a tu mujer con el hombre del que estuviste enamorado? Se giró finalmente para mirarme, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Porque era la única forma en que podía permitirme estar cerca de él de nuevo. A través de ti. Es enfermizo, lo sé. Pero no podía controlar esos pensamientos. Un silencio espeso cayó entre nosotros. Todas estas revelaciones cambiaban por completo la imagen que tenía de mi matrimonio, de mi marido, de los últimos 7 años de mi vida. ¿Me has querido alguna vez, Álvaro? ¿O solo he sido un sustituto de lo que realmente deseabas? Te he querido, Laura, respondió con sinceridad. A mi manera, con mis limitaciones. Pero sí, te he querido. Me levanté, necesitando espacio, aire. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Voy a dar una vuelta. ¿Vas a verle? Preguntó con un tono que mezclaba celos y resignación. No. Necesito estar sola. Pero mientras salía por la puerta, sabía que mentía. Necesitaba hablar con Marcos, escuchar su versión de la historia. El Parque del Retiro estaba tranquilo a esa hora de la mañana de domingo. Unas pocas familias paseaban cerca del estanque, y algún corredor madrugador cruzaba los senderos con determinación. Marcos me esperaba en un banco cerca de la estatua del ángel caído, con 2 cafés para llevar. Gracias por venir, dijo, ofreciéndome uno de los vasos. ¿Estás bien? No lo sé, respondí con honestidad. Álvaro me lo ha contado todo. Lo vuestro en la universidad. Marcos asintió lentamente, mirando al horizonte. Me imaginaba que tarde o temprano saldría a la luz. ¿Qué te ha dicho exactamente? Le conté la conversación con Álvaro, su confesión, sus sentimientos no resueltos. Marcos escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Es cierto en su mayor parte, dijo finalmente. Álvaro y yo tuvimos una relación complicada. Yo era joven, confundido, no quería comprometerme. Él quería algo que yo no estaba preparado para dar. Cuando conocí a Sofía, fue como un respiro. Ella era dulce, sencilla, sin esa intensidad abrumadora que tenía Álvaro. ¿Sabías lo que él hizo?
Lo de aquella noche, la chica. No hasta que Sofía me lo contó hace unos días. Siempre pensé que había sido mi culpa, mi debilidad. Nunca imaginé que Álvaro hubiera planeado todo deliberadamente. ¿Y por qué aceptaste participar en lo de anoche? Sabiendo lo que sabías. Marcos dejó su café en el banco y me miró directamente. Por dos razones. La primera, porque quería confrontar a Álvaro, hacerle sentir lo que se siente al perder el control. Y la segunda, hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas, porque desde que empezamos a hablar sobre esto, no he podido dejar de pensar en ti, Laura. Hay algo entre nosotros. Algo real. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana madrileña. También lo he sentido, admití. Pero ahora todo es tan complicado. Lo sé, respondió, colocando suavemente su mano sobre la mía. Y no quiero presionarte. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase con Álvaro, me gustaría seguir conociéndote. Sin manipulaciones, sin juegos, solo nosotros. Necesito tiempo, Marcos. Todo esto es demasiado. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio, mirando cómo el sol empezaba a asomarse entre las nubes, llenando el parque de una luz dorada. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marcos finalmente. No lo sé. Volver a casa. Hablar con Álvaro. Intentar entender si hay algo que salvar en nuestro matrimonio. Marcos asintió, respetando mi dilema. Estaré aquí, Laura. Sea cual sea tu decisión. Cuando regresé al apartamento, Álvaro estaba en el salón, rodeado de fotos nuestras. Nuestro viaje a Asturias, nuestra boda en aquella masía catalana, aquel fin de semana en Lisboa, recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otras personas. He estado pensando, dijo sin levantar la vista de las fotografías. Podemos superarlo, Laura. Podemos volver a empezar. Me senté frente a él, sintiendo una extraña calma que contrastaba con el caos de mis pensamientos. ¿Cómo, Álvaro? ¿Cómo volvemos a la normalidad después de esto? Podríamos ir a terapia. Hablar con un profesional. Trabajar en nosotros. ¿Y Marcos?, pregunté directamente. Cortar todo contacto con él, obviamente, respondió como si fuera lo más lógico del mundo. Los dos. Es la única forma. Algo dentro de mí se rebeló ante esa propuesta. ¿Y si no quiero? Álvaro me miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? ¿Y si no quiero cortar el contacto con Marcos? ¿Y si quiero seguir conociéndole? ¿Estás diciendo que te has enamorado de él? No era una pregunta fácil de responder. ¿Era amor lo que sentía por Marcos? ¿O solo una conexión intensa nacida en circunstancias extraordinarias? No lo sé, Álvaro. Solo sé que me hace sentir algo que hace tiempo no siento contigo. Algo real, algo honesto. Yo puedo cambiar, dijo, con un tono casi desesperado. Puedo ser mejor, más atento, más. No se trata de eso, le interrumpí. Se trata de confianza. ¿De verdad? Y ambas cosas se han roto entre nosotros. ¿Me estás dejando?, preguntó, con la voz quebrada. Te estoy diciendo que necesito espacio. Para pensar, para entender qué quiero realmente. Álvaro se levantó, pasándose las manos por el pelo con frustración. Es por él, ¿verdad? Te ha manipulado, igual que me manipuló a mí. Marcos no me ha manipulado. Al contrario, ha sido más honesto conmigo en unas semanas que tú en años. Eso no es justo, Laura. ¿Y ha sido justo lo que tú has hecho? ¿Usarme como un peón en tu juego con Marcos? No tenía respuesta para eso. Ambos lo sabíamos. Te propongo algo, dije finalmente. Voy a quedarme unos días en casa de mi hermana. Necesito distancia para pensar con claridad. Y cuando vuelva, hablaremos de nuestro futuro. Si es que tenemos uno. Álvaro pareció envejecer 10 años en un instante. ¿Y si decides que no quieres seguir conmigo? Entonces lo afrontaremos como adultos.
Una semana en casa de mi hermana en Alcalá de Henares se convirtió en 2 y luego en un mes. La distancia física de Madrid, de Álvaro, del hospital, me dio la perspectiva que necesitaba. Durante ese tiempo, hablé mucho con Carla, mi hermana menor. Siempre había sido la sensata de las dos, a pesar de ser 5 años más joven. «No puedes volver con él, Laura», me dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino en su pequeño balcón. «No después de cómo te ha utilizado». 7 años juntos no se tiran por la borda fácilmente, respondí, aunque cada día me costaba más recordar por qué debería luchar por mi matrimonio. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que quizás esos 7 años han sido un error? ¿Que te mereces algo mejor? Durante ese tiempo, Marcos y yo seguimos hablando. Mensajes, llamadas, incluso videollamadas cuando nuestros turnos nos lo permitían. Cada conversación reforzaba la sensación de que había encontrado a alguien que realmente me veía, que me escuchaba. Álvaro también me escribía a diario. Al principio eran mensajes desesperados, luego promesas de cambio, finalmente reflexiones más profundas sobre sus errores, sus miedos, sus inseguridades. Parecía estar haciendo un genuino trabajo de introspección y una parte de mí se alegraba por él. Un día, mientras paseaba por las calles medievales de Alcalá, recibí una llamada de Sofía. «Laura, ¿cómo estás?» Su voz sonaba más animada que la última vez. «Mejor, creo. Gracias por preguntar. Te llamo porque he hablado con Álvaro. Está realmente afectado por todo esto». «Lo sé», suspiré. «Me escribe todos los días». «Está yendo a terapia», continuó Sofía. «Por primera vez en su vida está enfrentándose a sus demonios. Y creo que es sincero. Me alegro por él». «¿De verdad? ¿Has pensado en darle otra oportunidad?» Me detuve frente a la estatua de Cervantes en la plaza del pueblo. «Todos los días», admití. «Pero cada vez veo más claro que no puedo volver con él. No de la misma manera». «Te entiendo», dijo Sofía tras una pausa. «Y respeto tu decisión. Solo quería que supieras que está intentando cambiar. Por ti, pero también por él mismo». Después de colgar, me quedé un rato contemplando la estatua del escritor, pensando en cómo las decisiones que tomamos en momentos críticos definen el resto de nuestra vida. Don Quijote habría seguido luchando por un amor imposible. Pero yo no era un personaje de novela, era una mujer real con una vida por delante. Esa noche, tomé mi decisión. Volver a nuestro apartamento en Madrid fue como entrar en la casa de unos extraños. Álvaro había ordenado todo meticulosamente, había flores frescas en el salón y olía a canela, mi aroma favorito. Un intento demasiado obvio de crear el ambiente perfecto para mi regreso. «Gracias por venir», dijo, con una sonrisa nerviosa. «Te he echado mucho de menos». «Álvaro, no he venido para quedarme», respondí directamente. «He venido para hablar sobre nuestro futuro». Su sonrisa se desvaneció. «Entiendo. ¿Quieres sentarte?» Nos sentamos en el sofá, con una distancia prudencial entre nosotros. «He estado pensando mucho durante este mes», comencé. «Sobre nosotros, sobre lo que quiero, sobre lo que necesito». «Yo también», asintió. «He estado yendo a terapia, como te conté en mis mensajes. Estoy trabajando en mis problemas, Laura. En mis obsesiones, en mis inseguridades. Me alegro por ti, de verdad. Creo que es lo mejor que podías hacer». «Lo hago por nosotros», dijo, intentando tomar mi mano. Retiré la mano suavemente. «No, Álvaro. Debes hacerlo por ti. No por salvar nuestro matrimonio, sino por sanarte a ti mismo». «¿Qué estás diciendo exactamente?» Respiré hondo antes de continuar. «Creo que debemos separarnos. Al menos por un tiempo». Álvaro cerró los ojos, como si intentara procesar el golpe. «¿Es definitivo?», preguntó con un hilo de voz. «No lo sé. Pero sí sé que ahora mismo no puedo estar contigo. Necesito redescubrirme, entender quién soy fuera de este matrimonio». «¿Y Marcos?», preguntó, con un deje de amargura. «Marcos es parte de mi vida ahora.
No sé exactamente qué somos o qué seremos, pero no voy a renunciar a esa relación. Álvaro asintió lentamente. Supongo que me lo merezco. Yo abrí esa puerta, ¿verdad? No se trata de merecimiento o castigo, Álvaro. Se trata de honestidad. Y honestamente, creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para sanar. Después de una larga conversación, acordamos los términos prácticos de nuestra separación. Yo me quedaría en el apartamento unos días mientras buscaba un nuevo lugar. Él se iría a casa de su madre temporalmente. Mientras hacía la maleta, Álvaro se detuvo en la puerta del dormitorio. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó con sinceridad. Ya te he perdonado, Álvaro, respondí. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que podamos volver a lo que éramos antes. Asintió, aceptando mis palabras. Espero que encuentres lo que buscas, Laura. Sea conmigo o sin mí. Y con esas palabras, salió del apartamento, llevándose consigo 7 años de vida compartida. El pequeño ático en Malasaña tiene una terraza desde la que se puede ver el skyline de Madrid. Es mi refugio, mi nuevo hogar. Un lugar que elegí yo, que decoré yo, que llené con mis libros, mis plantas, mis recuerdos, pero también con nuevas experiencias. Han pasado 6 meses desde que Álvaro y yo decidimos separarnos. El divorcio está en trámite, de forma amistosa. Hablamos de vez en cuando, con civismo, incluso con cierto cariño nostálgico. Él sigue en terapia y parece estar encontrando su camino. Incluso ha empezado a salir con alguien, según me contó Sofía, con quien mantengo una amistad inesperada. En cuanto a Marcos y yo, vamos despacio. Muy despacio. Nos vemos regularmente, disfrutamos de nuestra compañía mutua, pero ambos somos conscientes de la historia complicada que hay detrás de nuestro encuentro. No queremos repetir errores, ni cometer otros nuevos. Esta tarde hemos quedado para tomar algo en una terraza cerca de la Plaza Mayor. Es un día cálido de primavera, y Madrid resplandece bajo el sol. Mientras espero, pienso en todo lo que ha pasado, en cómo una fantasía que no era mía cambió el rumbo de mi vida. Álvaro quería ver algo que creía perdido, y yo descubrí algo que no sabía que necesitaba: la libertad de elegir mi propio camino. Veo a Marcos acercándose entre la multitud, con esa sonrisa que ahora conozco tan bien. Me saluda con un gesto, y siento esa calidez familiar en el pecho. No sé si lo nuestro durará para siempre, si es amor o simplemente una conexión nacida de circunstancias extraordinarias. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo del futuro. Porque a veces, las fantasías de otros nos llevan a descubrir nuestras propias verdades. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que he aprendido en todo este proceso. El camarero trae 2 cañas y unas aceitunas. Marcos se sienta frente a mí. ¿En qué piensas?, me pregunta, notando mi expresión contemplativa. En cómo a veces hay que perderse para encontrarse, respondo con una sonrisa. Brindamos por eso, por los caminos inesperados que nos llevan exactamente donde necesitábamos estar.